Muy buenos días y bienvenidos a Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a ver los 5 errores que cometen los agentes inmobiliarios al generar prospectos. Somos Marcela Upfal y Mati Majersky. Bienvenida, Marce, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿cómo estás, Mati? Y muy contenta por este episodio que todos pasamos por este proceso de tener errores cuando generamos nuestros propios prospectos. Y como siempre decimos, no compres los leads, no dejes que tu broker te dé los leads, tienes que aprender tú mismo a generarlos. Esa es la fuente y la base de tu negocio, recibir leads diariamente, ¿no, Mati? Así es, y si te quedas hasta el final, te vamos a dar 3 títulos posibles para atraer a tus clientes. Así es, Mati. Y si quieres enterarte de cada nuevo episodio, ¿qué tenemos que hacer? Suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita, así te van a ir apareciendo los videos en tu canal de YouTube. Buenísimo, entonces empecemos. ¿Cuál es el primero? Bueno, el primer error es pensar que generar leads es igual a generar likes. ¿Cómo es esto? Y no, Mati, hay un dicho que dice, si querés jugar, tenés que pagar, ¿viste? Que es en inglés. En español no queda tanto, pero la verdad es esto, tenés que hacer una campaña paga, no podés recibir leads de posteo, vos necesitas los leads con nombre, email y teléfono para lograr lo que siempre necesitamos, las conversaciones de venta, ¿no? Sí, es tal cual. O sea, vos en una campaña de leads tenés, o sea, los nombres de las personas y entonces a partir de eso podés llamarlos, podés comunicarte por email, podés comunicarte por WhatsApp, podés hacer esas campañas que nosotros necesitamos hacer para saber quiénes tienen interés de email marketing, donde un cliente se va nutriendo, ¿sí? Semanalmente, diariamente, de emails de interés. Y nosotros después vamos y hacemos quemarse con esos emails. ¿Qué métricas analizamos de esos emails, por ejemplo? Quienes abrieron el email, los automatizamos, entonces es muy importante recibir el nombre, el teléfono y el email para automatizar, como decís vos, Mati, luego cada lead, cada prospecto. No tenemos que hacerle nosotros el follow-up diariamente ni semanalmente, tenemos que automatizar. Y si ustedes no saben cómo automatizar las campañas, por favor, no duden en contactarnos porque eso es algo muy sencillo y algo que te va a facilitar después tu seguimiento, que muchos realtors fallamos en el seguimiento, ¿no, Mati? Exactamente, lo que muchos realtors dicen es, o sea, yo hice una campaña, pero los leads no sirven. Los leads son una porquería, nadie me atiende, nadie quiere nada, nadie me compra y estoy ya frustrado. ¿Qué respondemos ahí, Marce? Es que nosotros no estamos preparados para atender a esos leads. Nosotros somos los que no estamos capacitados para atender esos leads. Y a veces siempre pensamos en nosotros recibimos lo que nos merecemos. Entonces, si nosotros no estamos bien capacitados para hacer esa conversación de venta, porque lo que nosotros queremos lograr con esta generación de prospectos es la conversación de venta. Entonces, la conversación de venta no logramos ir a la segunda conversación es porque nosotros no estamos capacitados para llevarlos a la segunda conversación, ¿no, Mati? Sí, y tener en cuenta que entonces nosotros vamos a generar, por ejemplo, 100 leads, ¿sí? Y solamente 20 son los que nos van a atender el teléfono. O sea, hay 80 que van a decir, yo no toqué, yo no descargué la guía, es mi tatarabuelo, soy una persona de 90 años sin dinero. O sea, lo normal es que pase eso. Vamos a conseguir 20 que quieren conversar con nosotros, no que quieren comprar, 20 que quieren conversar con nosotros. Y de ahí solo 4 van a estar interesados en comprar en los próximos 90 días. Entonces es muy importante, ¿sí?, tener justamente esa metodología y ese entendimiento de que esa generación de leads no es que yo genero leads y tengo una técnica mágica que genero que me llama uno y me compra uno. No. Me ingresan 100, 20 solamente puedo conversar, solamente 4 de esos me van a terminar comprando, ¿no? Y con esto vamos a pasar al punto número 2, que es no revisar las campañas y sus métricas. ¿Qué tenemos para decir aquí, Marce? Y así es, Mati, si vos revisás, no tenés las métricas de cuánto es el costo por leads, cuántos leads estás generando, todos los números que tienen que ver con la campaña, es muy difícil que tengas
sepas los errores que están llevando a esa campaña. Entonces, es importante que vos las revises. Nosotros siempre decimos, no tenemos que hacerlo nosotros podemos delegar la parte de la creación de la campaña, pero revisar la campaña es algo que tenemos que hacer nosotros, ver si el costo por lead está aumentando, que tenemos que ajustar. Nosotros tenemos que revisar el marketing, no se puede delegar esa parte, ¿no, Mati? Así es, tenemos que saber, por ejemplo, cuántos leads estamos recibiendo diariamente, si son suficientes para hacer las conversaciones que nosotros queremos hacer, el costo de los leads, o sea, cuando nosotros apuntamos a un mercado, tenemos que conocer aproximadamente en ese mercado cuál es el costo del lead. Por ejemplo, nosotros hacemos campañas en Latinoamérica y un costo por lead en Latinoamérica por ahí entre 1,50 y 2,50 hasta $3 es un costo adecuado, un costo más alto. Si nos vamos a México, por ejemplo, ya el costo se eleva por arriba de los $4. Si vamos a los Estados Unidos, por ahí a la Florida, estamos en 4, 8, o sea, $9 por lead. O sea, en cada uno de los lugares tenemos que más o menos tener una comparativa y saber de cuánto es ese costo para saber si nuestra campaña está bien enfocada. También es importante entender que las campañas van como aprendiendo, ¿no? Entonces tenemos que ir también dándoles el tiempo para que eso, digamos, para que la campaña pueda aprender y pueda empezar a encontrar el público adecuado, ¿no? Así es, y eso de la comparación del costo por lead, nosotros lo tenemos porque lo tenemos en nuestro entorno, ¿no, Mati? Acá hablamos todo el tiempo. ¿Cuánto sale el costo por lead ahora, en este momento? Porque a veces puede subir un poco, bajar. ¿Cuánto te sale en este lugar? ¿Es para compradores? ¿Es para vendedores? Entonces, al estar en un entorno que estamos todo el tiempo hablando de las campañas, de la generación de leads y del costo por lead, tenés mucha mejor como resultado de lo que estás haciendo y podés evaluarte según lo que están haciendo otros compañeros. Y nosotros nos reunimos cada 2 semanas para hablar justamente y solamente de las campañas de generación de leads, ¿no, Mati? Así es, y con esto vamos a ir entonces al punto número 3, que es no tener bien claro el presupuesto. ¡Wow! Eso le toca al nuevo y al experimentado, porque a veces, y te digo, me pasó a mí, cuando yo empecé en esta comunidad me di cuenta que no estaba haciendo generación de prospectos. Pensaba que, no, está bien, me llaman los referidos y estaba bien con eso. Y sin embargo, tenía que hacer una generación de leads para aumentar la capacidad de compradores que tenía. Y yo decía, bueno, puedo invertir $200 a la semana o algo así. ¿Y cuánto tenemos que invertir al principio, Mati? Bueno, lo ideal de lo que nosotros hablamos es invertir $75 a la semana para empezar. Con eso nosotros lo que tenemos que hacer es invertir esos $75, empezar a ver qué viene. Supongamos que el costo por lead es $1, recibiríamos 75 leads esa semana, ¿sí? Entonces, si esa cantidad de leads nosotros tenemos la capacidad de llamarlos, si cuando los llamamos entendemos, o sea, cuál es el proceso que tenemos que hacer, porque una de las cosas que nos va a pasar es que los primeros leads vamos a estar hablando con ellos 45 minutos, 1 hora, haciéndole cualquier tipo de pregunta. Entonces, lo primero que hacemos con esa generación rápida de leads, que, o sea, sin preguntar nada, sin saber nada, empezamos a generar leads. Entonces, cuando nosotros empezamos a generar esos leads, empezamos como a ver cómo nos manejamos con esos leads. Simultáneamente, tenemos que hacer práctica de conversaciones en ventas, ¿no? Marce, ¿cómo hacemos práctica de conversaciones en ventas? Así es, porque todas las actividades que los realtors hacemos es para tener las conversaciones de ventas. Y las conversaciones de ventas las tenemos que practicar con nuestros colegas. Nosotros practicamos todos los días por 10 minutos, más o menos 15 minutos a la mañana antes del bloque de conversación de venta. Y si no practicas con tu colega, ¿sabes qué pasa? Practicas con tu cliente. Y el cliente se da cuenta que no estás bien capacitado. Y la primera llamada es la de precalificación, o también la llamamos descalificación, porque vos sabés que de 100, 20 te van a decir que sí, atendieron el teléfono, y puede ser, tenés que también descalificar a esos 80. Entonces, es importante practicar con tu entorno, con tu equipo. Y si no tenés un grupo de conversación de ventas, de la práctica de conversaciones de ventas, por favor, llamanos y te metemos en un grupo de conversación de ventas, ¿no, Mati? Así es. ¿Y esto es para gente nueva o para gente experimentada también es? Sí, porque ves otros ángulos, ves como otras personas nuevas o experimentadas hablan de una manera diferente. Entonces es muy
productivo para uno y nutrirse de prácticas de conversación de ventas con otros colegas. Súper importante, y yo creo que es tan importante como la generación de prospectos, ¿no, Mati? Exactamente, si no estás teniendo suficientes ingresos es porque no estás teniendo suficientes conversaciones, y en general es porque no estás teniendo suficientes leads, no estás teniendo suficiente lugar de dónde encontrar, de cómo hacer esas conversaciones, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos totalmente en contra de las llamadas en frío, que es simplemente llamar a una persona que no lo solicitó, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es hacer campañas donde la gente dice yo quiero algo, y entonces a partir de eso, o sea, nosotros nos comunicamos con esas personas que manifestaron su interés, ¿no? Y es muy importante entonces este error de no tener bien claro el presupuesto de la campaña. Bueno, invierto acá, invierto allá, invierto un poquito en YouTube, no, tenés que tener bien claro el presupuesto. Ese es muy importante en la generación de prospectos y cómo va a ir cambiando ese presupuesto a medida que vos vayas creciendo y tengas la capacidad para convertir esos leads en clientes, ¿no? Así es, en resumido, cuando decimos tener claro el presupuesto es tener claro con cuánto empezar, pero también después tener claro cuántos leads tengo que tener diariamente, semanalmente y mensualmente, que lo vimos en el episodio pasado, para poder conseguir nuestras metas, para poder decir, bueno, yo quiero en el próximo trimestre, nosotros nos medimos por trimestres, vamos de retiro inmobiliario a retiro inmobiliario, ahora el próximo es el 18, 19 y 20 de enero, entonces en ese periodo por ahí nosotros nos planteamos una meta de $250.000. Para tener esa meta de $250.000, entonces ¿cuántos leads tenemos que tener durante ese trimestre para poder llegar a esa meta, ¿no? Y con esto vamos a ir al punto número 4, que es no tener clara la audiencia en este caso. Así es, Mati. No tener clara la audiencia es como decir, bueno, le vendo, no sé, le quiero vender pañales a un hombre soltero de 22 años. O sea, tenés que saber a quién te vas a dirigir, quién es el comprador al que vos te querés dirigir, al que vos te sentís que tengas más probabilidad de vender, porque siempre decimos, ¿yo le puedo vender a un chino? Sí, le puedo vender a un chino, pero es más probable que le venda a un argentino. Entonces, ¿a quién voy a dirigir mi audiencia? Porque si le estoy diciendo que no a algo, le estoy diciendo que sí a algo. Entonces, es fundamental, Mati, tener la audiencia bien clara. ¿Dónde está el cliente? ¿Cuál es su interés? ¿Qué quiere comprar? ¿Cuál es su edad? ¿No, Mati? Así es, sobre todo en el principio, la audiencia tiene que ser acotada, tiene que ser la audiencia más fácil. Por ejemplo, yo soy, o sea, de origen argentino, me va a ser mucho más fácil, ¿sí?, tener un cliente que sea argentino que un cliente que sea colombiano, aunque sea latino. No voy a hablar de ruso o chino, ¿no? O sea, me va a ser mucho más fácil entender cuál es el dolor, que es uno de los temas centrales que nosotros tenemos que conocer cuando tenemos nuestra audiencia. ¿Cuál es el dolor del argentino? Vive con una inflación muy alta, tiene ciertas características, en este momento fueron las elecciones, entonces cuando yo conozco el dolor y cuando conozco la cultura de ese cliente, me es más fácil arrancar. Entonces yo veo, por ejemplo, personas que dicen, bueno, voy a venderle a Latinoamérica, y empiezan a tirar campañas por todos los países, ¿no? El resultado es que en un momento hablan con alguien de Chile, en otro momento alguien de Argentina, en otro de Bolivia, en otro de Perú, en otro de Colombia, y cada uno tiene una historia distinta. Entonces nunca termino como de asentarme en a quién le estoy hablando. Entonces, por cada país que yo voy pasando, tengo que conocer qué está pasando en ese país. Yo no puedo hablar con un peruano y no saber ni quién es el presidente peruano, ni qué está pasando, ni si hay problemas en este momento, si una marcha, una manifestación, un partido de fútbol. O sea, qué está pasando culturalmente, y tengo que meterme, embeberme en esa cultura, ¿no? Es muy importante, ¿no, Marce? Así es, saber el dolor de cada audiencia es fundamental para irnos al último paso, al último error, que si no sabemos el dolor, no sabemos cuál es el contenido, ¿no, Mati? ¿Cuál es el siguiente error? Exactamente. Antes de ir al quinto, recuerden que después del quinto les vamos a dar los 3 títulos para que ustedes puedan hacer estas guías y atraer a los clientes a través de generación del lead, ¿no? Entonces el quinto es no tener un contenido adecuado. No tener un contenido adecuado. ¿Qué decís, Marce?
Y bueno, acá yo creo que ahí es donde te van a hacer el clic o no te van a hacer el clic. Si vos tenés un buen contenido con un buen título, la gente te va a dejar la información, porque acuérdense que lo que nosotros estamos dando es dar valor para que ellos nos den la información. Entonces, si nosotros le damos un buen valor, un buen título, un buen enganche, no vamos a recibir el contacto de la persona. Como siempre decimos, nombre, email y teléfono. Entonces, para poder recibir esa información, le damos un buen valor, un buen título. Y eso quiere decir que esa persona está interesada en lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, no es lo mismo un contenido para un vendedor que un contenido para un comprador colombiano. Es diferente el contenido y nosotros, ¿cuál es la audiencia que vamos a querer? ¿Los vendedores o el comprador colombiano? Depende de eso, va a ser el contenido que le vamos a dar, ¿no? No es lo mismo decirle que le vamos a ofrecer un contenido para vender que un contenido para un comprador colombiano, ¿no, Mati? Exacto, nosotros, acuérdense entonces, tenemos claro el presupuesto, tenemos clara la audiencia, entonces entre esas dos cosas tenemos que buscar cuál es el contenido que se alinea justamente con esa audiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros, como decía Marcela, si nosotros le queremos vender pañales a una persona de 20 años sin hijos, o sea, va a ser imposible. Entonces tiene que estar súper alineado, sobre todo el título, porque después el contenido, ¿sí?, va a hablar de nosotros posteriormente, pero el título es el que le va a dar el clic al cliente y va a decir, descarga, o sea, ¿quieres saber esto? Descarga esta guía. Entonces el cliente, cuando dice descarga esta guía, toca el botón y aparece, o sea, el formulario que dice, bueno, para descargar la guía, déjame tu nombre, tu apellido, tu teléfono y tu mail. Nada es gratis, algo tenemos que dar a cambio de la guía, ¿no? Y son nuestros datos, básicamente. Entonces, vamos a... Perdón, y es la base de nuestro negocio. Nosotros recibimos, yo tengo en mi email, new lead todo el tiempo. Nosotros no pescamos con una canita de pescar, como dice nuestro amigo Víctor, pescamos con una tela en manada. Entonces, así es lo que tenemos que recibir. Leads en manada, en cantidad. ¿Cómo lo puedes hacer? Con esta generación de prospectos, y si no sabes cómo hacerlo, por favor, no dudes en contactarlo. Entonces, si querés, vamos al bonus del día. Que son, o sea, los 3 títulos de las guías que vos podés armar para que tus clientes descarguen. Entonces, el primero es los 5 errores que cometen los inversionistas extranjeros al comprar en Miami o en tu ciudad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de esa forma hacemos una guía con 5 errores y eso es lo que el cliente se va a descargar y es lo que le va a interesar descargarse, ¿no? Así es. Tenemos otra que puede ser cómo comprar en preconstrucción en los Estados Unidos o en tu ciudad. Esa es una guía muy interesante porque ya sabes que el cliente está interesado en comprar en preconstrucción. Y después podemos ir a las guías, por ejemplo, negativas, ¿no? No inviertas en los Estados Unidos sin antes ver esta guía. O sea, ponemos como la alarma, ponemos como la frase en forma negativa, ¿sí? Y de esa forma, entonces también lo mismo. El video dice así, no inviertas, y se pone con las manos en la cabeza. O sea, es algo como para alarma, ¿no? Alerta, mirá acá. Entonces la gente dice, bueno, pará, por las dudas la voy a bajar la guía. Pum, toca, deja los datos y ahí sabemos que tenemos que interactuar con esa persona, ¿no? Entonces es muy importante tener una metodología, es muy importante tener una estructura. Nosotros decimos que la gente muchas veces, incluso personas que están hace muchos años en el mercado, no tienen una estructura de trabajo, no tienen una metodología donde van haciendo A, B, C, D, E y al final tienen el cliente. Nosotros trabajamos mucho lo que se llaman embudos de venta, que es, o sea, recibo un montón de leads acá arriba, hago ciertas cosas y ahí la automatización ayuda mucho, nos ayuda a filtrar, digamos, esa cantidad de clientes y llegan los clientes con la entrevista. Mi objetivo es que me llegue un cliente que yo pueda entrevistar, que pueda tener en un Zoom con él y vernos cara a cara y contarle y preguntarle lo que necesitamos, ¿no, Marce? Así es, y para las primeras 3 personas que nos llamen después de este episodio, les vamos a regalar completa la guía de cómo comprar en Miami, tenemos nosotros, así que solamente para los primeros 3 que nos llamen por teléfono, la guía completa de cómo comprar en Miami. Y con esto nos despedimos hasta nuestro próximo episodio. Y si hay muchos temas que fuimos tocando anteriormente, miren los títulos porque hay muchos de mucho valor, vale la pena que los vean. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves en Real Estate en 20 minutos. Chau, chau. Chao.